en agosto, septiembre de 2024, hasta la fecha tampoco no hay nada. Y hace unos minutos acabo de conversar con Sunat y tampoco no tienen idea de cuándo se va a implementar o va a iniciar, mejor dicho, la aplicación del decreto legislativo 1669, que yo muchos meses atrás, desde el 2024, los últimos meses, yo venía advirtiendo de que este cambio sí nos va a complicar a nosotros los contadores, porque estamos mal acostumbrados a presentar, no en forma directa a nosotros, ¿no? Sino muchas veces inducido por el error de los contribuyentes en sus malas praxis, es decir, tienen una forma de pensar distinta a la de nosotros, ¿no? Y muchas veces nosotros como contadores y por conservar al cliente nos sometemos a sus procedimientos, a su desorden, y eso trae como consecuencias finalmente ante SUNAT lo que no ha podido suceder en años, puede suceder en cuestión de minutos, ¿no? Y eso hace de que finalmente quien sale perjudicado, quien cae mal, es el contador, porque nunca va a tener la culpa el contribuyente, el cliente. Siempre va a decir lo siguiente: usted es el experto, usted es el especialista, usted. O sea, toda la culpa siempre la va a plasmar al contador. ¿Y eso qué significa? Perder un cliente y es más, ¿no? Cuando se rompe estas relaciones entre cliente y contador, y alguien, el contribuyente, si en algún momento le preguntan sobre quién puede llevar la contabilidad, de hecho, de que no va a tener buenas referencias con relación a nosotros, los contadores. Así que hay que tener mucho cuidado y comentarles de que se publicó la resolución 392, que voy a pasar a mostrarles en pantalla. Ustedes están viendo la resolución 392, pero para esto me gustaría utilizar a mi asistente virtual. Muchos de ustedes quizás ya lo conozcan, se llama Wilbo de AI, y lo tengo por este lado. Creo que esta va a ser la segunda vez que va a salir a hablar en público. Vamos a ver cómo lo hace. Lo que están viendo ustedes es mi asistente virtual. Muchos ya lo conocen, otros recién lo van a escuchar, ¿no? Bien, le voy a dar, vamos a ver qué es lo que sucede. Es en vivo por si acaso. Hola Wilbot. Muy buenas tardes, Paz Decano Magíster Willy Flores. Permítame saludar con muchísimo respeto a todos los distinguidos participantes de esta clase modelo. Es un verdadero placer para mí compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Maestro, estoy listo para atender cualquier pregunta que usted desee realizar con total formalidad y dinamismo. Adelante, lo escucho. Ya Wilbot. ¿Qué dice? Quiero que en resumen, me comentes sobre la resolución 392/2025 SUNAT. Con todo el rigor académico, mi querido past decano magíster Willy Flores, y dirigiéndome con el debido respeto a todos los participantes de esta erudita clase modelo, paso a resumir la resolución 392-2025-SUNAT. Esta resolución establece una prórroga en la fecha de entrada en vigencia obligatoria del Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE, específicamente para ciertos grupos de principales contribuyentes, PRICOS. Esta postergación aplica a aquellos sujetos que en el ejercicio económico 2024 hubieran tenido ingresos superiores a 2.300 UIT, posponiéndose la obligatoriedad hasta. Es imperativo destacar que para este efecto se considera la UIT correspondiente al año 2024. Los demás contribuyentes mantienen las fechas establecidas previamente. ¿Existe alguna arista de la resolución que desee profundizar, mi past No, decano? eso es todo. Muchas gracias. Entonces, como ustedes han
escuchado, hay dos tramos que se deben de tener en consideración con relación a esta resolución 392, que lo único que hace es postergar la oportunidad a los PRICOS, ¿no? Todos sabemos que los PRICOS tenían, de acuerdo a otra resolución del año pasado, hasta el mes de enero. O sea, es decir, la información de enero tenía que presentarla en febrero. Pues esta resolución 392-2025 lo que hace es dividir a estos PRICOS, pero en base a los ingresos del año hasta el 31 de diciembre de 2024. Vale decir, hasta 2.300 UITs, los PRICOS que han generado en 2024, sí o sí tienen que presentar en el mes de enero. Es decir, ahí para ellos no cambia. Pero ¿para quiénes va a cambiar? Aquellos que exceden de 2.300 UITs. Para ellos se va hasta el mes de junio. Entonces, ese es el principal cambio, si se podría tomar desde ese punto de vista, que se ha dado en el último mes en este caso del 2025, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que yo a pasar a comentar es el hecho del decreto legislativo 1669. Este decreto legislativo 1669, si bien es cierto, se publicó en el 2024, entre agosto o septiembre, no recuerdo exactamente la fecha. Sin embargo, este decreto legislativo lo que va a hacer es se podría decir, complicarnos la vida a nosotros los contadores, porque estamos mal acostumbrados pues a presentar nuestros comprobantes de pago. Y muchos de ellos, o muchos de estos casos, es inducido por el mismo cliente o contribuyente, ¿no? Para esto, lo he sentido un poco cansado a Wilbot AI. Vamos a utilizar a otro asistente, pero este asistente, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, es ChatGPT, ¿no? Hola, 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 batería. Hola, hola, Paz Tecano. Aquí tu batería de confianza, listo para acompañarte en la clase modelo del día de hoy. Siempre atento y saludando a todos los participantes. Así que, empecemos cuando tú digas. Bien, quiero que me hagas un resumen del decreto legislativo 1669. Por supuesto, Paz Tecano. Vamos con un resumen detallado del decreto legislativo número 1669. Resumen del decreto legislativo número 1669. Este decreto, emitido el 28 de septiembre de 2024, tiene como objetivo principal modificar la ley del Impuesto General a las Ventas, IGB, e Impuesto Selectivo al Consumo, ISC, así como la ley número 22925, que fortalece los mecanismos de control tributario respecto al crédito fiscal. Puntos clave del decreto. Facilitación del registro de compras e ingresos. El decreto busca simplificar el cumplimiento tributario, permitiendo que la SUNAT pueda generar y anotar automáticamente los registros, ventas e ingresos, compras, en caso el contribuyente no lo haga dentro del plazo de atraso permitido. Esto se hace para facilitar la vida de los contribuyentes y asegurar que los registros se mantengan actualizados. Propuesta de la SUNAT. La SUNAT podrá poner a disposición del contribuyente una propuesta de registro de compras electrónico, tomando como base los comprobantes de pago electrónicos, notas de débito, crédito, etc. El contribuyente debe luego confirmar, rectificar o complementar la información. No exención de responsabilidad. Aunque la SUNAT genere estos registros de manera automática si el contribuyente no lo hace, esto no libera al contribuyente de posibles infracciones ni de las facultades de fiscalización de la SUNAT. Vigencia y disposiciones complementarias. El decreto entra en vigor con la publicación de la resolución de la SUNAT que establezca los detalles finales sobre cómo confirmar o rectificar los registros. En resumen, Pastecano, este decreto se orienta a modernizar y simplificar la carga tributaria, apoyándose en la automatización, pero manteniendo la responsabilidad del contribuyente. Si necesita algún otro detalle o un punto más extenso, aquí está. Listo, muchas gracias. Lo que acaba de decir ChatGPT es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La modificación o el artículo 37 sobre los registros y otros medios de control. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1669 y nosotros recuerden que nosotros manejamos un cronograma de acuerdo a nuestro último dígito de nuestro RUC. Entonces, cuando el contribuyente, a través del contador, o no presente sus libros, SUNAT lo va a hacer por nosotros, o sea, por nosotros los contadores. ¿Y eso qué podría generar, no? Imagínense, ¿cuál es la labor de un contador actualmente? Primero, verificar pues que todos los comprobantes de pago a nivel de ventas y compras o sea, hayan sido aceptados ante SUNAT. A eso se le puede denominar validar el comprobante de pago, ¿no? Luego también hay que evaluarlo. O sea, lo más importante después de la validación es la evaluación del comprobante de pago. Y cuando yo hablo de evaluación, es revisar si se ajusta a lo que exige SUNAT a través de su propia norma. Me refiero
al reglamento de comprobantes de pago, me refiero a la ley del IGB y su reglamento, me refiero a la ley del impuesto a la renta y su reglamento, y otros documentos normativos que SUNAT puede imponer. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros los contadores es eso, evaluar, cumple lo que está establecido en la norma tributaria. Si lo cumple, obviamente sí lo vamos a presentar como comprobante de pago. Recuerden que comprobante de pago que se presente actualmente en el CIRE, no, ese comprobante ya no va a poder ser retirado para nada, ¿no? Y lo que yo he estado percibiendo estos últimos años es que muchos cometen el error, sobre todo en el caso de las detracciones. Detracciones que no han sido depositadas en el Banco de la Nación, este comprobante de pago no debería ser presentado. Sin embargo, muchos son inducidos a caer en error, ¿no? Y en algunos casos, inclusive porque reciben tarde la información y no hay tiempo para estar validando. Pero sea cual sea la razón, ese comprobante de pago que no ha sido depositado en el Banco de la Nación, la detracción no tiene por qué ser presentado como comprobante dentro del anexo que corresponda, ¿no? En este caso, si es compras, anexo 11, y si es ventas, anexo 3. Entonces, esos comprobantes de pago, como les dije, tienen que ser evaluados. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero imagínense que, y estoy convencido que la mayoría no presenta, en el caso de compras, no presenta lo mismo que presenta SUNAT, salvo que sea un contribuyente que maneja pocos comprobantes de pago, ¿no? O salvo que sea un contribuyente cuyo contador, con el afán de mantener como cliente al contribuyente, simplemente acepta todos los comprobantes que SUNAT me proponga, más allá si tiene o no tiene o guarde, mejor dicho, la trazabilidad que SUNAT viene exigiendo actualmente, ¿no? Que está relacionada con la fehaciencia de la transacción. Y entonces ahí es donde se genera el problema. Para este tipo de contadores, perdón, les va a ir mal. Yo estoy convencido que les va a ir mal. O sea, si lo que no pasó en años lo puede pasar, les puede pasar en cualquier momento. Y eso va a traer complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya no vale simplemente un comprobante PDF, ¿no? Porque estamos muchas veces mal acostumbrados a bajar los PDFs, y antes UNAD inclusive nos había brindado facilidades para bajarlo en forma masiva, pero eso, sinceramente, para mí, esta es una apreciación personal, eso para mí es hacerle daño al contador, o nos ha hecho daño a muchos contadores. ¿Por qué? Porque simplemente bajábamos los PDFs y ¡pum! Lo colocábamos dentro de nuestra propia propuesta, ¿no? Y eso no es correcto. Actualmente, un PDF, que es el comprobante de pago, ya no es suficiente. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ya no es suficiente. Porque SUNAT está yendo más allá, inclusive ahora está, y los que me van a dar la razón son aquellos que son contadores de una empresa que es principal contribuyente o alguna empresa que genera movimiento. Me van a dar la razón, por ejemplo, está desconociendo y está haciendo reparos con respecto a los comprobantes de pago por activos fijos, ¿no? Y está desconociendo la depreciación. Entonces, SUNAT está siendo más estricto, está siendo más rígido y está empezando a desconocer inclusive activos fijos que han tenido 8 años, 9 años. Les pide el comprobante de pago y les pide otros documentos. Si no los tiene, porque estamos mal acostumbrados también a guardar documentos por 4 o 5 años y luego lo desechamos. Y eso es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Pero con lo que las acciones que está tomando SUNAT, y sobre todo con relación a los activos fijos, nosotros debemos de conservar mientras estemos nosotros tratando de estimar gastos por depreciación, y esos gastos, pues, si es que el activo fijo no ha sido dado de baja, la recomendación es no se les ocurra, en este caso al contribuyente, no se les ocurra desechar esos comprobantes de pago. Recuerden que nosotros somos los asesores, nosotros somos los que tenemos que guiar al contribuyente para que éste no tenga problemas desde un punto de vista tributario. Y entonces, en ese aspecto, la propuesta tiene que ser evaluada los comprobantes de pago. Y la única forma, pues, es tomarnos el tiempo necesario por cada cliente y empezar a evaluar cada comprobante de pago. Entonces, si nosotros no presentamos la declaración, la presentación, mejor dicho, de nuestros libros electrónicos de acuerdo al cronograma, SUNAT lo va a hacer por nosotros, tal cual. Así haya comprobante de pago que no se han depositado las detracciones, las va a tomar. Así haya comprobante de pago que no cumplen el reglamento de comprobante de pago, la ley del IGB o la ley del impuesto a la renta, los va a presentar. ¿Y eso qué significa? Vamos a incurrir en falta. O sea, SUNAT nos va a obligar a que nosotros cometamos errores, y esos errores van a traer contingencias tributarias, una multa por ahí,
Y si nosotros tenemos una multa, ¿quién va a saltar? ¿Quién nos va a hacer problemas? Es el cliente. Entonces, fíjense que este hecho que ha comentado ChatGPT sí trae consecuencias, ¿no? Y la mejor forma de entenderlo es que nosotros no lo presentamos en la fecha prevista de acuerdo al cronograma, SUNAT lo va a hacer por nosotros. Comprobante que ya es presentado al CIRE, comprobante que no se puede hacer absolutamente nada. Hay muchos colegas que no tienen bien claro esta parte, ¿no? Porque piensan que sí se puede anular a través de un ajuste posterior un comprobante de pago. Eso es totalmente falso. Eso es algo descabellado. Actualmente el CIRE no nos permite eliminar comprobantes de pago, ni en compras ni en ventas. Sin embargo, es necesario que SUNAT sí implemente este tipo de acciones a través de los ajustes posteriores. Eliminación de comprobantes de pago en compras, eliminación de comprobantes de pago en ventas. Y no solamente eso, ¿no? La incorporación de comprobantes de pago en el registro de compras electrónico por por una simetría desde el punto de vista de ventas, ¿no? Porque en ventas sí me permite incorporar comprobantes de pago a través de un ajuste posterior. ¿Y eso qué significa? Significa, pues, eh, más impuesto significa multa, significa rectificación. Y entonces, esta acción, por ejemplo, que les estoy comentando, viene desde el PLE, a través de los estados. Sí se puede incorporar, pero no en compras. En compras no es así. Y entonces, yo como contador, o ustedes como contadores, no es más justo que si en ventas me permite incorporar comprobantes de pago, ¿por qué no en compras? ¿No? Y sobre todo cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669. Porque recuerden, lo que va a hacer el decreto legislativo 1669 es lo que les voy a pasar a explicar ahora, a continuación, para que entiendan qué complicaciones nos va a traer este decreto legislativo 1669. Más allá de lo que ya comentamos, que SUNAT va a presentar los libros electrónicos por nosotros, uno de los cambios que ha traído el decreto legislativo 1669 es la modificación del artículo 19 como requisitos formales, ¿no? Y el cambio más que todo está orientado a la parte de electrónica, ¿no? O sea, es decir, la remisión de libros electrónicos, valga la redundancia, en forma electrónica. Porque el anterior artículo 19 estaba enfocado pues a la parte física, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Luego el otro artículo es el 37. Si ustedes pueden observar en el lado izquierdo, mm, se tiene lo que era el artículo 37 o lo que es actualmente, porque todavía no entra en vigencia el decreto legislativo 1619, lo que es, y al lado derecho lo que va a ser, ¿no? Cuando entre en vigencia. Fíjense que el artículo 37 del lado derecho pues ha sufrido mayor cambio, ¿no? Pero el mayor cambio, si quieren que les hable con manzanitas, es el hecho de la incorporación de la prórrata del IGB. La prórrata del IGB sí está dentro de la ley del IGB, o sea, sí eso sí está, pero está pues desde un enfoque físico, ¿no? Pero la prórrata, si lo llevamos a los anexos, vale decir al anexo 11, que es la propuesta del contribuyente que sirve para reemplazar y comparar que no estaba siendo o no está habilitado dentro del CIRE, tanto en compras como en ventas. Sin embargo, el anexo 11 sirve para reemplazar la propuesta que tiene SUNAT dentro del CIRE, ¿no? Y el anexo 8, pues, es lo que SUNAT tiene dentro del CIRE. Y si nosotros aceptamos, estamos aceptando el anexo 8, que es la propuesta de SUNAT. Y si no queremos aceptar la propuesta del anexo 8, que es de SUNAT, nosotros hacemos el reemplazo con nuestro anexo 11, que es el reemplazo de la propuesta. Entonces, el cambio de este artículo 37 está enfocado en ese aspecto, porque si vemos, y voy a generar el anexo 11 con estas macros, que dicho sea de paso, esta es la versión 24 de diciembre, un día antes de Navidad, y voy a generar el anexo 11 para que se entienda un poco más de qué estoy hablando. Cuando se habla de prórrata, actualmente el CIRE viene a presentar todos los comprobantes dentro de la columna número 15. Es decir, la columna número 15 es la primera base imponible que tiene el CIRE o la estructura de este libro, ¿no? Anexo 11. La columna 15 está orientada básicamente a una base imponible grabado, pero destinada a operaciones grabadas. Luego tiene una segunda base imponible grabado, pero destinada a grabadas y no grabadas. Y luego tiene una tercera base imponible grabado, pero destinada a no grabadas.
Entonces, fíjense que las tres bases imponibles tienen sus correspondientes IGBs que están al lado derecho, ¿no? La de la columna 15 es la 16, la de la columna 17 es la 18, estoy hablando del IGB, y la de la columna 19 es la 20, ¿no? Entonces, estas tres bases imponibles deben ser utilizadas actualmente, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que manejan operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Si hay empresas o contribuyentes que tienen este tipo de operaciones grabadas y no grabadas, obviamente va a haber comprobantes de pago que vamos a tener que registrar. Algunos aquí o la mayoría va a estar aquí en la columna 15 y 16, porque sí, el crédito fiscal sí va a ser aceptado como crédito fiscal, pero va a haber comprobantes de pago, ¿ya? Cuya naturaleza del gasto de la compra no va a estar destinado a operaciones grabadas y entonces va a tener que estar registrado en esta base imponible con su correspondiente IGB. Recuerden que los comprobantes de pago, salvo en zonas donde estén inafectos al IGB o exonerados del IGB, todos los comprobantes de pago tienen disgregado el IGB, ya sea 18% o 10%, ¿verdad? Pero hablemos de 18%. Todos los comprobantes de pago, sean grabadas o no grabadas, o mejor dicho, esté dirigido a operaciones grabadas y no grabadas, todos tienen IGB. Entonces, en ese sentido, este anexo ha sido creado para eso, que se registre todos los comprobantes donde corresponda. Si es una operación grabada, entonces el comprobante de pago, si está dirigido a una operación grabada, tiene que estar registrado en la columna 15 y 16. Pero si es un gasto, una compra que está dirigido a una operación no grabada, entonces tiene que estar registrado en el campo 19 y 20. Ojo, con su correspondiente IGB. Pero ese hecho de que esté registrado el IGB en la columna 20 no significa que lo vamos a poder utilizar como IGB. O sea, no tiene nada que ver como crédito fiscal. Por eso es que está destinada a no grabadas. Pero su registro obviamente tiene que estar tal cual como está emitido el comprobante de pago. Pero también va a haber comprobantes de pago que con su correspondiente IGB o disgregado con el IGB, como manda el reglamento de comprobante de pago, y entonces la duda es, no sé cuánto de ese comprobante de pago va a ir a una operación grabada, es decir, lo voy a poder utilizar como crédito fiscal. Y yo no sé cuánto de ese IGB que está destinado a operaciones grabadas y operaciones no grabadas, cuánto va a ser no grabado. Y entonces ahí es donde nace el problema para ese tipo de comprobantes de pago, porque fácil es determinar qué comprobantes se van a ir a operaciones grabadas y qué comprobantes se van a ir a operaciones no grabadas. Eso es fácil. Pero ¿qué va a pasar con aquellos comprobantes de pago que yo no sé? Por ejemplo, el ejemplo más palpable, el ejemplo, se podría decir, más contundente, son los servicios públicos. Los servicios públicos, nosotros no sabemos cuánto se puede ir a una operación grabada y cuánto a una operación no grabada, sino, a ver, intenten imaginar cómo controlarlo, ¿no? ¿De qué manera controlarlo? O sea, es un tanto complejo. Y entonces para ese tipo de situaciones o ese tipo de comprobante de pago, pues lo que se tiene que hacer es registrar en esta columna 17 y 18. Obvio, los comprobantes de pago también tienen su disgregado, su IGB. Entonces, obviamente va a tener que estar registrado en la columna 18, el IGB. Y entonces, acá no se va a producir la prórrata, ¿no? Acá lo único que estamos haciendo es informar los comprobantes de pago, ya sean en la columna 15, 16, 17, 18, 19 o 20. O puede ser también un comprobante de pago que no esté afecto al IGB, o sea, tendría que estar registrado en la columna 21, valor de adquisiciones no grabadas, ¿ok? Entonces, este anexo sirve para registrar tal cual están emitidos los comprobantes de pago. Y no es porque yo tengo un comprobante que está dirigido a una operación no grabada y no le voy a colocar el IGB, estaríamos incurriendo en un error. Los comprobantes los registramos tal cual han sido emitidos, el detalle del comprobante de pago. Puede ser que tenga crédito fiscal, puede ser que tenga también una línea de un valor de adquisición no grabado, puede ser que también esté registrado en otros tributos, o puede ser que tenga impuesto selectivo al consumo, o en su peor de los casos, un impuesto al consumo de las bolsas de plástico, que sinceramente esa columna 23 no sé por qué SUNAT lo ha creado en el 2018. En el PLE estaba bien. O sea, bastaba con que el impuesto al consumo de la bolsa de plástico se presente como otros tributos. Simple, porque estamos hablando de 0,01. Pero tuvo que complicar
Y esa es la única modificación que ha tenido el registro de compras 8.1 con el PLE. Ese es el único cambio. Y cuando se han creado los anexos en el CIRE, llámese el anexo 11, obviamente este ha sido creado en base al registro de compras 8.1, ya modificado con el impuesto al consumo de la bolsa de plástico. Pero, para serles bien sincero, no conozco un solo contribuyente, yo estoy hablando como Willy Flores, que haya tenido información en esa columna 23. En conclusión, inicialmente el impuesto al consumo de la bolsa de plástico se presentaba en la columna 24, lo que es ahora la columna 24, antes era otro número de columna. Y sin embargo, tuvo que cometer la burrada SUNAT y crear esa columna, que hasta la fecha yo no sé para qué la utiliza, ¿no? Y es más, la exquisitez de SUNAT, en su estructura decía, ese campo me lo tienes que llenar con 0.00, a diferencia de los demás. En el PLE no se llenaba los otros campos numéricos, con el CIRE sí, me exige que tenga cero. Y es más, en la columna 23 tiene que ser 0.00. Y eso no sé cuál ha sido el objetivo. A la fecha yo no conozco ningún contribuyente que presente ahí información. Sinceramente, ha sido una burrada de sonar, ¿no? En toda la palabra. Entonces, fíjense que acá es donde se va a producir la prórroga, pero no dentro del anexo 11. Cuando lo llevemos nosotros a la declaración mensual, al formulario vital 621, declara fácil 621, en la primera pantalla al final nos va a salir si hemos realizado operaciones no grabadas en los últimos 12 meses. Si marcamos que sí, se activan varias casillas. Y si marcamos que sí, jala información en compras y se crea automáticamente un factor. Factor que es determinado, es estimado por el mismo formulario virtual 621, ¿ya? Porque antes, cuando no se manejaba libros electrónicos o recién se había iniciado, este campo del factor se tenía que llenar en forma manual. Los, la información que se tenía que llenar era las ventas de los 12 últimos meses, ¿no? Incluyendo el mes que se iba a declarar. Hacia atrás, 11 meses más. Y eso era ingresado en forma manual. Pero como ya avanzó SUNAT, estamos ya pues en una era de libros electrónicos, toda la información la tiene SUNAT. Y a partir de junio, entiendo yo, y aquí sí es donde yo di una apreciación el año pasado y dije, no pasa de enero. Bueno, en parte no pasa de enero, los que están generando ingresos al 2024 hasta 2300. Y los que exceden, ya les he dicho, va hasta junio. Entonces, sí, hasta cierto punto he tenido la razón. Entiendo yo que de junio ya no debería de pasar. Sinceramente ya no debería pasar, ¿no? Entonces, se entiende también que la facultad discrecional, que está hasta enero, debería ser extendido. Entonces, vamos a esperar hasta el 31 de enero de este año para ver si la facultad discrecional se amplía. Y yo creo no equivocarme a decirles que sí se va a extender nuevamente. Gracias a estos pricos que están generando o han generado más de 2.300 UITs de ingresos al 2024. ¿Ok? Entonces, la prórrata se va a originar en la declaración del formulario vital C21, no dentro del libro electrónico del anexo 11, para nada. Sin embargo, es propicio decirles que el registro, mejor dicho, la ubicación de los comprobantes de pago tienen que ser correctos, ya sea en la columna 15, 16, si es crédito fiscal 100%, columna 17, 18. Si yo tengo dudas del comprobante de pago, qué parte se va a operación grabada y qué parte se va a operación no grabada, columna 17, 18, y columna 19 y 20, cuando yo sé que se va a una operación no grabada, tal cual con su IGB. Entonces, este es uno de los cambios del decreto legislativo 1669. Por eso yo les decía que la parte del lado derecho era extenso en ese sentido, porque estaba orientado a cómo es que tenía que determinar el factor. Y el factor sale, pues, las ventas, las ventas que realiza, en este caso, ventas grabadas, más exportación, entre ventas grabadas, más exportación, más ventas no grabadas. Producto de esta división sale, pues, un factor. Y ese factor es lo que va a determinar cuánto de IGB, vale decir, de esta columna 18, ¿ya? ¿Cuánto se va a ir a crédito fiscal?
y cuánto se va a ir a costo-gasto. Y eso no lo podemos hacer nosotros dentro del anexo 11, es imposible. Ya les he dicho que aquí en el anexo 11 nosotros simplemente registramos comprobantes de pago, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va a producir? Ya le dije, en el formulario vital 621. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con la parte financiera, ¿no? La parte contable. Ese hecho de que si yo tengo registrado en la columna 18 IGB, ¿ya? Es muy probable que ustedes también hayan hecho registro con una compra normal con su correspondiente IGB, porque, ojo, nuevamente, reitero, repito, cuando nosotros contabilizamos un comprobante de pago, tenemos que hacerlo tal cual, ¿verdad? Tal cual. Pero aquí también entra a tallar el juicio profesional, pues, ¿no? Porque lo que les voy a decir ahora puede hacer que quizás ustedes tengan otra forma de cómo contabilizar, pero los comprobantes de pago se contabilizan tal cual, ¿no? Si tiene IGB, hay que disgregar el IGB, pero también después hay que reclasificar. Por ejemplo, si yo tengo un comprobante de pago por 1.000 soles y 180 de IGB, vas a imponerle 1.000 soles y 180 IGB, y está dirigida a la columna 17 y 18. A ver, vamos a ver, para que se entienda un poco, ¿no? Voy a ingresar acá 1.000 y voy a ingresar acá 180. Y se activa arriba, a ver, prórrata dice. La pregunta es, de estos 180, ¿cuánto se va a ir a crédito fiscal? Y la pregunta es, de estos 180, ¿cuánto se va a ir a costo-gasto? Ya. Para que sea algo más digerible, vamos a suponer 3.000, ¿ya? Y de estos 3.000, el 18% es 540. Muy bien. Entonces, repito, por la compra de una fotocopiadora, así simple, yo no sé cuánto de este IGB, que es 540, se va a ir a crédito fiscal, ¿no? Tendría que determinar cuánto es el factor. Y vamos a suponer que de estos 540 se va a ir, se me ocurre, 380 ya, producto del factor. Y la otra diferencia, estamos hablando de, permítame, estamos hablando de 540 menos 380, 160 se iría a costo gasto. A lo que voy yo. Cuando nosotros contabilizamos un activo fijo, todo lo mandamos a la 33, a la divisionaria que corresponda, ¿verdad? Y el IGB a la 40111. Entonces, de esos 540, 380 se va a quedar como 40111, crédito fiscal, y los otros 160 se va a ir a la 33. Por eso yo le decía, se va a costo, en este caso es costo del activo fijo, o puede también que sea gasto, ¿no? Imagínense que esos 3.000 correspondan a un gasto, a un servicio prestado por un tercero y los 540 sigue siendo 540 IGB. Entonces, ya no sería costo, sería gasto, porque está yendo ese servicio prestado por terceros. Entonces, así debería ser la prórrata, pero eso no lo vamos a hacer pues en el anexo 11, no lo vamos a hacer en la declaración mensual. En la declaración mensual sí va a estar disgregado cuánto de, de los 540 se va a quedar como IGB 380. Eso es lo que va a suceder, ¿ah? Cuando nosotros coloquemos en la casilla que corresponda solamente 380. ¿Por qué? Porque el factor se va a calcular en forma automática. Y les aseguro 100%, si este fuera el caso, de los 540, 380 se queda como crédito fiscal. Y 160 no aparece. Entonces nosotros vamos a nuestra contabilidad, lo que tenemos que hacer es reclasificar en el libro diario lo que hemos contabilizado, como 3.000 costo y 540 como IGB y reclasificamos 160 que se va al costo y solamente se quedaría 360. Esto en términos teóricos, porque en las clases que vamos a desarrollar vamos a tocar un poco más también este aspecto de la prórrata porque es necesario. Conversaba el día de hoy con SUNAT y ellos no saben inclusive cuándo va a entrar en vigencia el decreto legislativo 1669. Fíjense, agosto 2024, ya pasó 2025, estamos prácticamente a casi un año y medio, ¿no? Y no hay resultados. Y así como van, es, es casi seguro que tenemos todavía para rato, ¿no? Pero tenemos que ir preparándonos. Y es un buen momento, un momento propicio como para empezar a ir concientizando a nuestros clientes, a empezar a adiestrarlos, a capacitarlos, a decirles qué es lo que se va a venir, ¿no?
Porque si vamos a cometer un error, recuerden que ya no podemos hacer nada. No podemos eliminar comprobantes de pago en ventas y en compras. ¿Y qué va a pasar con aquellos comprobantes de pago que por error se han presentado y no debieron presentarse, ¿no? Entonces, lo único o lo máximo que podemos hacer para solucionar el problema es que vamos a tener que seriar el comprobante de pago a través de un ajuste posterior, pero eso no es eliminar el comprobante de pago, ¿ah? No es eliminar. Y cuando yo hablo de seriar, es que simplemente le pongo 0.00 y en el IGB 0.00. Pero eso trae una consecuencia atroz para los contribuyentes y para nosotros los contadores, porque es probable que producto de este error vayamos a perder al cliente. Y si es un crédito fiscal que le va a doler al contribuyente, nos van a denunciar. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando yo seré un comprobante de pago, ese comprobante de pago, ese IGB, se va a perder. O sea, ya no lo vamos a poder utilizar, ¿verdad? Pero hay una opción, ¿no? Que eso, gracias a una participante hace meses atrás, decía, profesor, ¿y qué pasa si es que yo presento una carta explicando el error? Entonces, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Entonces puede ser, yo no estoy diciendo que va a ser así, que del 100% haya personas que quizás entiendan, ¿no? Porque recuerden que los fiscalizadores o los que trabajan para SUNAT, que salen a pedir información o que manejan los casos, no tienen, no tienen en muchos de los casos conocimiento pleno de la normativa. Y yo les comento en mi región, ¿ah? Y si hay alguien que está de SUNAT que está trabajando, es contador y está trabajando en SUNAT aquí en Moquegua, igual, se la suelto igual. Tuve la oportunidad hace 4 o 5 meses atrás, en 2025, notificaron a un cliente, ¿ya? Fuimos a SUNAT porque está solicitando información. Y la auditora, entre comillas, así se les llama a ellos, en ventanilla, pues entregamos la información, ¿no? Pero empezaba a pedir otras cosas más que no estaban dentro del documento, ¿no? Y ahí obviamente, como cualquiera de nosotros, nos empezamos a defender. Y grande fue mi sorpresa, para serles bien sincero, que fue una decepción, porque logré que esta auditora dijera, es que no nos han capacitado y así nos han enviado a trabajar. O sea, es decir, esta auditora era nueva, ¿no? Tenía pocos meses y escuchar de su propia boca decir que no nos han capacitado, sinceramente es una decepción, pues, porque le empecé a hablar de normativa y porque estaba exigiendo y yo le decía, pero ¿por qué? De acuerdo a la norma, de esta manera se debe proceder y no tenían conocimiento. Y entonces, en este caso, yo diría que a nivel nacional sucede eso. Y los mismos que responden cuando ustedes hacen consultas por teléfono, va a haber personas que sí saben, están empapados por años quizás, va a haber personas que no saben. Recuerden bien que en cualquier profesión o en cualquier campo laboral, no todos tienen el conocimiento pleno. Y yo se los digo como Willy Flores. Intento tener un conocimiento amplio en todos los campos, porque por algo he sido formado de esa manera, financieramente hablando, tributariamente hablando, eh, claro, me estoy extendiendo yo más por la parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, herramientas, ¿no? Eso sí más bien no enseñan. Pero entonces acá lo que se busca es que nosotros tratemos de tener el mayor conocimiento posible, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y cuando tengamos conocimiento, mayor conocimiento en la medida de las posibilidades de tener más, créame que vamos a tener una visión mucho más integral para poder solucionar los problemas. Y entonces siempre vamos a adolecer, porque no todos tienen, como les digo, el conocimiento pleno. Yo puedo tener conocimiento pleno, pues, cómo se maneja una contabilidad en servicios, en costos, en comercial, pero dentro de costos, yo no sé, sinceramente, al 100% cómo se maneja una empresa minera, ¿verdad? O sea, conocimiento pleno, porque hay casuísticas, hay tratamientos. Entonces, eso hace un poco ya complicado. Pero la contabilidad, yo siempre he dicho, la contabilidad es una sola. ¿Qué es lo que cambia? Es los códigos del plan contable. ¿Por qué creen ustedes entonces cuando los estados financieros son presentados bajo estándares internacionales, cualquier contador del extranjero, ya sea de China, de Europa, de Estados Unidos, de aquí, de América, cualquier contador lo va a entender a la perfección? Porque está hecho bajo estándares internacionales, ¿no? Pero si ustedes van a esos países, cada país pues maneja su propio plan contable.
Hay algunos, como en el caso del Perú, nosotros manejamos nuestro plan contable general empresarial, que tiene errores, obviamente las tiene, ¿no? Y lo mismo va a suceder en todos los países. Y lo mismo va a suceder también que a nivel internacional tienen su propia normativa tributaria. Acá nosotros llamamos IGB, afuera lo llaman IVA, en otros lugares lo llaman de otra manera. Acá nosotros llamamos impuesto a la renta, afuera lo llaman de otra manera. El impuesto a la renta, para nosotros, si es en régimen general, es 29,5%, para otros es el 30%, 36%. Y entonces, eso hace la diferencia, ¿no? Pero la forma de cómo contabilizar es una sola. ¿Qué cambia? Los códigos de plan que están utilizando. Entonces, la contabilidad es una sola, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de los libros electrónicos. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y ahora regreso al decreto legislativo 1669, ¿no? Nuevamente, aquí está. ¿Qué va a suceder aparte de la prórroga que ya les he dicho, ¿no? Actualmente nosotros estamos trabajando con el artículo 2 de la ley 29215, ¿no? Es decir, el crédito fiscal nosotros lo podemos utilizar hasta en 12 meses, actualmente, ¿eh? ¿Cierto? Pero cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669, ¿qué va a suceder? Este decreto se modifica. ¿Ok? Ya no vamos a poder utilizar los comprobantes de pago como hasta ahora lo hacemos, ¿no? Imaginemos que en el mes de julio entre en vigencia el decreto legislativo 1669. Julio, ¿ok? Porque al 30 de junio terminaría la facultad discrecional, que yo ya les voy adelantando, que es más probable que la amplíen, y los PRICOS ahí termina también, los que han generado más de 2.300 unidades impositivas tributarias de ingresos, ¿verdad? Entonces, imaginemos que a partir de julio empieza el decreto legislativo 1669. Comprobante de pago que se emitió hasta el 30 de junio del 2026, esos comprobantes de pago se sujetan a la ley 29215, pero versión actual, artículo 2. O sea, es decir, si yo tengo un comprobante de pago que me han emitido al 30 de junio, yo lo puedo utilizar hasta el siguiente año, mayo del siguiente año. ¿Verdad? Pero aquellos comprobantes que se emiten a partir del 1 de julio, suponiendo que entre en vigencia en julio, esos comprobantes de pago se sujetan a la nueva regla. ¿Cuál es la nueva regla? Bien, actualmente la regla es la siguiente. Estamos ahorita 8 de enero del 2026 y entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Yo puedo utilizar el comprobante de pago, si lo emito el 8 de enero, hasta diciembre del 2026. Eso es actualmente, ¿no? Pero hipotéticamente hablando, yo les dije, imaginemos que a partir del 1 de julio empieza todo el cambio. Muy bien. ¿Cómo sería entonces a partir de ese momento? Uno de los primeros cambios, o el primer cambio que nos va a afectar sí o sí, es este de acá, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo emito un comprobante de pago el 1 de julio del 2026? ¿Cuándo voy a tener que presentar ese comprobante de pago? En julio del 2026. Es decir, ya no voy a poder utilizarlo hasta en 12 meses. Todos los comprobantes de pago electrónicos van a tener que ser presentados en su fecha de emisión, ¿ok? Si yo emití un comprobante de pago el 1 de julio, en julio tengo que presentarlo. ¿Y cuándo presento los libros de julio? En agosto. ¿Se entiende? Ese es el primer cambio. ¿Y eso nos va a afectar? Claro que sí, porque los contribuyentes están mal acostumbrados a entregarnos comprobantes de pago después de 2 meses, 3 meses, 4 meses al siguiente año. Comprobantes de pago que han emitido en octubre o han recibido en octubre del año 2025 nos los van a entregar ahora en enero, en febrero. Y eso siempre ha sido así. Inclusive ha habido comprobantes de pago que se han entregado después de la declaración anual de impuesto a la renta. ¿Verdad? Ahora, la forma como manejemos nosotros los contadores va a estar sujeto al conocimiento que cada uno tenga. Porque si este fuera el caso, ¿no? Que tengo un comprobante de pago que he recibido después de la declaración, vamos a suponer que haya declarado ahora el 2026, el 25 de marzo, no se me ocurre, y en abril me lo entrega el contribuyente. Estoy imaginando un caso, ¿ah? Ya lo declaré, pero en abril me está entregando este año un comprobante de pago. Entonces, ¿yo lo puedo incluir, ese comprobante de pago? Claro que sí, puedo hacer la rectificatoria.
siempre y cuando el comprobante se haya devengado en el 2025. Entonces ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿lo que está diciendo es cierto? Claro que sí, lean el informe 005 o el informe 004 del 2017, si mal no recuerdo, si no se los voy a proporcionar a los que participen. Miren, es importante, es importante tener conocimiento para poder solucionar casos, ¿no? Y reitero, no todos tenemos el conocimiento pleno. Yo puedo tener algo de conocimiento que ustedes no tengan, pero ustedes van a tener conocimiento algo que yo no lo tenga, porque no he vivido el caso. O sea, solamente cuando los casos se presentan es cuando nosotros empezamos a aprender, a tomar el conocimiento. Que me diga algún profesional de cualquier carrera que tenga todo el conocimiento pleno, mentira. Y si lo tiene, no tiene la práctica. Y finalmente lo que prevalece es la práctica. La teoría no sirve de nada. Sí, eso es lógico. La teoría la podemos mantener hasta cierto tiempo. Nuestro cerebro después lo desecha. Y cuando yo digo de desecha, es que no nos acordamos. Y a mí me pasa. A mí me pasa. Hace medio año, quizás un poco más, tenía bien claro muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la prescripción, cómo funcionaba la prescripción. Les pongo el caso, ¿ah? Y luego, hoy día en la mañana, no sé por qué me empecé a decir cómo era la prescripción. Y entonces uno tiene que hacer trabajar su cabecita y recordar, ¿no? Y muchas veces no recuerda al 100%. Por eso hay que muchos son muy metódicos y comienzan a anotar estas cosas, ¿no? Y luego recurren a esa anotación. Yo tengo esa mala costumbre de no anotar. Confío mucho en que me voy a acordar, pero finalmente me traiciona la memoria y me olvido. O sea, no recuerdo plenamente cómo era el caso, ¿no? Les pongo esto como ejemplo. Entonces, los comprobantes de pago cuya fecha de emisión tiene que ser presentados en esa fecha. ¿Y eso ayuda al contador? Yo diría que sí. Es más, para mí, siempre lo he dicho, nunca debió existir el artículo 2 de la ley 29.215, porque eso nos ha hecho daño. ¿Y saben por qué nos ha hecho daño? Porque nosotros mismos, sin querer, estamos transgrediendo un principio fundamental que nosotros, para los cuales hemos sido formados. Y me refiero al principio del devengado. Todos los hechos, las transacciones, se tienen que reconocer cuando sucedan, cuando estos se hayan dado, sin importar el cobro y el pago. ¿Y qué pasa con eso? Cuando nosotros anotábamos un comprobante de pago después de 2, 3, 4 meses, pues estábamos transgrediendo un principio fundamental. O sea, nosotros mismos estábamos transgrediendo nuestra propia norma. Y entonces para mí este cambio es bueno. Obviamente, ¿va a afectar al contador? ¿Va a afectar al contribuyente? ¿Va a afectar al cliente? Claro que sí. Porque eso es lo que va a suceder. Cuando nos entreguen comprobantes de pago después de 2 meses, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso, y disculpen que levante la voz, no vamos a poder hacer nada. Y ahí es donde viene, y ahí es donde viene la cólera que yo siento con SUNAT, porque desde el año pasado, febrero, se ha estado hablando sobre este tema. Y en abril dijeron que nos iban a escuchar. Y en abril dijeron que en julio se iba a modificar el CIRE con la exclusión temporal y exclusión definitiva que hasta la fecha no se ha dado. Y se ha pedido con documento a través de la Junta de Canos, quien ha presentado el documento he sido yo, obviamente, sustentando por qué razón debe de darse el cambio en el CIRE. Es decir, cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669, va a haber un montón de comprobantes que no los vamos a poder utilizar y es crédito fiscal. Y el cliente se va a molestar. Y el cliente le va a echar la culpa, por más que nosotros le entreguemos los comprobantes de pago, ¿verdad? Entonces, va a obligar a que el contador, miren, hasta dónde puede llegar el problema. El contador, por mantener al cliente, va a bajar los comprobantes de pago, se los va a conseguir en PDF, ¿verdad? Y va a tratar de trabajar de esa manera. Pero imagínense que SUNAT les pida la trazabilidad de ese comprobante de pago. Se cayó. ¿Y entonces qué va a suceder? Vienen las multas. ¿Y el cliente qué creen que va a hacer? Le va a echar la culpa al contador. Y entonces acá mucho tiene que ver, y esta es una recomendación que yo constantemente vengo dando, es que entendamos que tenemos que manejar contratos formales, legalizados notarialmente. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestra responsabilidad hasta dónde va a llegar.
Y de esa manera nosotros nos libramos, ¿no? Y ya dejemos de estar facilitando el trabajo al cliente. No es cuestión de conseguir un PDF, no, para nada, porque cuando SUNAT aplique la trazabilidad, ese comprobante de pago se cae, solito se cae. Y tengan mucho cuidado. Por eso se ha pedido, ya lo dije hace un momento, a la SUNAT que a través de ajustes posteriores nosotros podamos eliminar comprobantes de pago en compras y en ventas. Esa es una. Y la otra, incorporar comprobantes de pago en compras. Porque si va a haber clientes que nos van a entregar comprobantes de pago después de 2, 3 meses, entonces si estaría habilitada esta opción a través de ajustes posteriores, yo podía incorporar esos comprobantes de pago en compras. Pero claro, a Sunat no le conviene porque eso significa que pagar menos impuesto, ¿verdad? Pero claro, en venta sí está habilitada esta opción porque eso significa mayor pago de impuesto, inclusive una multa más encima y rectificatorio. Entonces las cosas como que no hay simetría tributaria en ese sentido, en este caso, y eso no me parece correcto. Lo que argumenta SUNAT es que quieren ayudar a los contadores, a los contribuyentes. Muy bien, entonces hagan ese cambio. Ellos dicen, no depende de nosotros, depende del MEF. Entonces vayamos, si están de acuerdo que ustedes no quieren perjudicar al contribuyente, vayamos de la manito, presentémonos ante el MEF y sustentamos juntos. Ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo. El documento yo le presentaba en el mes de junio del año pasado a la Junta. La Junta lo ha presentado al MEF, lo ha presentado a SUNAT. Hemos tenido reuniones. SUNAT se burla de nosotros porque presenta funcionarios que no tienen conocimiento de CIRE. Y el que estaba responsable solo entró unos minutos y se largó de la reunión. Y para mí es una burla. Pero lamentablemente, en ese sentido, sí ahí viene la crítica a la Junta de Canos, porque se dijo, voy allá pues, nosotros somos Junta de Canos, representamos a todos los contadores a nivel nacional, hagámonos respetar con SUNAT, con el MEF, con el Consejo Normativo de Contabilidad, pero lamentablemente no ha habido el apoyo, ¿no? Es que prácticamente a mí me ven como una persona conflictiva cuando no es así. Y yo lo único que hago es defender los derechos de los contadores, defender la profesión. Y no puede venir cualquier institución, por más grande que sea, a venir a pisotearnos a nosotros como contadores. Es que nosotros tenemos que estar juntos, unidos y presionar a quien corresponda. Si ustedes que son participantes o pertenecen a algún colegio de alguna región, presionen a sus decanos, presionen a sus decanos, porque ¿saben qué? Cuando los temas del CIRI yo los llevaba a las asambleas, los decanos, como que muchos, por no decir la mayoría o todos, estaban perdidos. No le prestaban la mayor atención, porque quizás la mayoría pues no ejerce la profesión, la mayoría es docente, pero no ejerce la profesión. Entonces, solo los que ejercen la profesión van a saber de lo que estoy hablando. Duele, pues, cuando hay imposiciones de SUNAT. Duele como esta, la del CIRI, lo que se va a venir, que me parece injusto, porque debería permitirnos a través de ajustes posteriores, porque ellos mismos de su palabra sale, un ajuste posterior es cuando se ha cometido un error, y si yo estoy cometiendo un error a través del contribuyente, entonces yo tengo que tener la posibilidad de corregir ese error, y la única forma es hacerlo a través de ajustes posteriores. El otro cambio es los comprobantes físicos. Muy bien, los comprobantes físicos actualmente también tengo 12 meses para presentarlo, ¿verdad? Pero con el decreto legislativo 1669 no, tengo solamente hasta 2 meses. Si yo o recibo un comprobante de pago el 1 de julio del 2026, ¿hasta cuándo lo voy a poder presentar? Hasta septiembre del 2026, hasta 2 meses más. ¿Y qué pasa con los comprobantes de pago que van a estar sujetos al spot? O sea, la detracción tiene que estar depositada en el Banco de la Nación. Si emito un comprobante de pago el 1 de julio del 2026, máximo lo voy a poder presentar hasta octubre del 2026. Mm. Pregunto, ¿qué pasa en el sector público? En el sector público, por los malos trabajadores, hay que decirlo textualmente, a cada rato hacen anular comprobantes de pago, porque ellos mismos en sus procedimientos burocráticos o en sus descuidos hacen que en este caso el que provee servicio o bien termine con problemas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente si yo tengo un comprobante de julio, tengo hasta octubre para presentar.
Entonces, estos cambios que se vienen, ya sea comprobantes electrónicos en su mes, comprobantes físicos después hasta 2 meses y comprobantes de pago que están sujetos a detracción hasta 3 meses, sí o sí nos vamos a ver complicados en ese sentido. Y lo que se viene, como les dije, mm, son problemas, ¿no? Son problemas que nos va a traer complicaciones a nosotros los contadores, claro que sí. Son problemas que nos van a echar la culpa a nosotros, claro que sí. Nunca el contribuyente, el cliente tiene la razón. Nosotros somos los que tenemos la culpa. Se supone porque somos los expertos, se supone que somos los especialistas, se supone que somos los contadores, se supone que nosotros debemos saber todo. Y para un contribuyente, un buen contador es aquel que le hace pagar menos impuestos, ¿no? Es esa idea errónea que tiene. Cuando un buen contribuyente debe ver más allá si paga impuestos, es si es que desde un punto de vista financiero es solvente. Porque imagínense una empresa del extranjero, ¿qué va a querer invertir en una empresa peruana si no tiene ganancias, resultados positivos, óptimos? Para nada, no lo va a tomar, porque las empresas, la mayoría de las empresas peruanas lo que busca es pagar menos impuestos, cómo sacarle la vuelta a la norma tributaria y pagar menos impuestos, ¿no? Y para eso sí, la mayoría de los contadores somos campeones. Para buscar recibo por honorarios, por ejemplo. En el último mes de diciembre, ahí sí, se generan todos los recibos por honorarios. Bueno, esto lo digo a manera de comentario, espero no herir susceptibilidades, pero es una realidad, ¿no? Bien, ahora sí voy a pasar a comentar, sin antes decirles que las clases van a ser eminentemente prácticas, ¿ya? Utilizando una nueva versión de Wilbot AI, perdón, Wilbot Plus, aplicando inteligencia artificial, obviamente, como lo han estado escuchando ustedes. Esta vez voy a trabajar bastante con Wilbot AI, que es un asistente virtual. Vamos a desarrollar casos prácticos de compras, ventas de ustedes mismos, los participantes, ya no domiciliados de ustedes mismos, inclusive una versión nueva que nos permita manejar lo que es el tipo de cambio dentro de este archivo, solucionar problemas de tipo de cambio en los domiciliados sobre todo, o aquellos contribuyentes que manejan comprobantes de pago en dólares, y luego también los ajustes posteriores. Todavía tenemos facultad discrecional este mes, así que tenemos que solucionar nuestros problemas. No nos confiemos de lo que yo les estoy diciendo que se va a ampliar hasta junio. Es una gran posibilidad, y hasta la fecha no me he equivocado, es probable, por los pricos que han generado mayor de 2.300 UITs de ingresos al 2024. Entonces, no esperemos a último momento, hay que solucionar los problemas, revisen su información, no solamente de CIRE, sino también de PLE, y si hay errores, hay que corregirlos, ¿no? Y SUNAT, a través del CIRE, nos ofrece pues el anexo 4 y 5 por errores cometidos en ventas y anexo 12 y 13 por errores cometidos en compras, ya sea en el PLE o en el CIRE, ¿no? Y como le dije, va a ser eminentemente prácticos, enfocados a casos, pero que vengan de meses anteriores, ¿no? Porque normalmente las macros yo las utilizo solamente para un mes, pero estas últimas versiones que he estado generando, he estado tomando en consideración cómo sería si yo tengo información en un solo archivo de enero a diciembre, ¿no? Ahora que se viene diciembre, debería tener toda la información. Y acá juega un papel importante la exclusión temporal y exclusión definitiva, que SUNAT no ha implementado, pero más allá si lo implementa o no lo implementa, estas macros Willow Plus las tienen, puede controlarme comprobantes de pago que he excluido en febrero, los va a tomar en consideración ahora en diciembre. Normal, no las va a copiar. Entonces va a estar enfocado a contadores que son dependientes y a contadores que son independientes, cómo debería ser su procedimiento. Se propone un procedimiento, ustedes ven si lo toman o no lo toman, pero yo creo que sí lo van a tomar. ¿Por qué? Porque es muy dinámico, muy práctico y nos va a ayudar sobre todo a aquellas acciones o macros que están dentro del anexo 11 que nos va a facilitar entender o presentar el anexo 11 como reemplazo de la propuesta de SUNAT. Bien, ahora sí voy a pasar a responder algunas preguntas. No todas. Ok. Jaime dice UIT del 2024 para el cálculo. ¿Sí? Augusto Ascurra. Buenos días, excelente. Muchas gracias. Gracias a ti, Augusto. Joao Velázquez, SUNAT no se ha pronunciado en esta resolución sobre la incorporación de los recibos por servicios públicos en la propuesta.
Joao Velázquez, miren, lo último que supe miren, la última reunión que he tenido con SUNAT formalmente ha sido en septiembre, cuando se burló de nosotros de la Junta de Canos, porque yo iba en representación de la Junta de Canos. Y lo comenté hace un momento. Pusieron funcionarios que no sabían, no tenían conocimiento de todos los avances, ni es más, ni siquiera conocían cómo funcionaba el CIRI al 100%, y el que sí conocía se retiró a los minutos. Entonces, para mí ha sido una burla, ¿no? Entonces, lo que se dijo en esa última reunión es de que ellos estaban viendo, por ejemplo, el tema recordemos, en el anexo 11, en la propuesta de SUNAT, no se presentan servicios públicos, ¿ok? No se presentan recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, etc., etc., etc. No hay eso. Sin embargo, ellos estaban viendo los servicios públicos cómo hacer para incorporarlos en el CIRE, porque el problema que tienen ellos es que muchos casos hay cuando se alquila, ¿verdad? Y el recibo no está a nombre de la persona que está presentando el servicio público, sino está a nombre del que está alquilando el local. Lo que se dijo es que están viendo de qué forma iban a manejar ese tema dentro del CIRE. Entiendo yo que debe ser complejo incorporar a través de un microservicio, modificar el CIRE. Yo les digo porque yo también creo aplicativos, no soy programador, pero creo muchas cosas con inteligencia artificial y sí es complicado, en serio sí es complicado. Ahora, llevarlo a la magnitud del CIRE, que es un aplicativo muy grande, debe ser complicado, ¿no? Hasta cierto punto es comprensible. Yo, Efraín Cusihuamán. ¿A partir de cuándo SUNAT generará los registros en forma automática? Si no, ya. Efraín, lo reitero, cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669. No sabemos, puede ser que se le antoje en febrero, en marzo, en julio o quizás el próximo año. La verdad, no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni ellos tampoco. Joao Velázquez, ¿el IGB destinadas a operaciones no grabadas es recuperable? No. Si está dirigido a operaciones no grabadas, ese IGB, Joao, se tiene que convertir en costo-gasto, el 100%, porque está dirigido a una operación no grabada. Antonio Gómez, buenos días, consulta, ¿cómo declaro las compras que son destinadas a operaciones no grabadas, que no me dan derecho a crédito fiscal? Eso ya lo comenté, por si acaso, eso ya lo comenté, Antonio. Repito, su consulta es cómo declaro las compras que son destinadas a operaciones no grabadas en su correspondiente columna 19 y 20. ¿Ok? Joao nos quiere inducir al error. Exacto, Joao. Ese es el propósito. O sea, miren, algo que yo aprendí todo este tiempo es que SUNAT nunca se va a ver perjudicado. Siempre va a buscar, por más que ellos digan, no, con el CIRE queremos facilitarles el trabajo. Mentira. En el fondo, yo diría que no. Porque todos los comprobantes de pago están presentados en la columna 15 y 16, vale decir, operaciones grabadas, destinadas a grabadas. Todas, ¿no? Si ellos quisieran manejar toda la información, todos los comprobantes electrónicos deberían estar pues, en el CIRE, ¿no? Entonces, no es cierto lo que dicen. Lo que dice Joao sí es cierto, nos quieren inducir al error cuando no presentamos la declaración, ellos lo van a declarar. Claro, pues, ahí viene la trampa, ¿no? Y la pregunta es, y nadie dice nada, ¿no? O sea, y eso para mí, por ejemplo, es un abuso. Nos van a inducir a cometer el error y como consecuencia multas. Y nadie dice nada. ¿Y dónde está la Junta de Decanos? ¿Dónde están los decanos? Les pregunto yo a ustedes que pertenecen a algún colegio profesional. Lamentablemente, no hay apoyo. Yo puedo tener toda la voluntad de ir a chocar, pero para SUNAT voy a ser insignificante, ¿no? He sido decano, he sido miembro vocal de la Junta de Decanos, no hemos tenido resultados. Ahora soy un simple mortal, un paz decano, pero igual, mediante estas clases modelo, mediante los cursos, mediante donde yo tenga la oportunidad de hablar, voy a decir lo que es. Nos estamos volviendo a someter. Y lo que dice Joao, nos quiere inducir al error. Claro que sí, pero estamos callados. Somos conscientes que nos van a inducir al error, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar? Ruth de la Cruz Salazar. Buenos días. Entonces, si tengo una compra que tiene el impuesto
a las bolsas plásticas en la columna debo registrar en la cumbre 23 o 24. En la 23. En la 24 es otros tributos. Inicialmente, Ruth, eso estaba en la columna 24, pero no era columna 24, era columna 23 porque no existía esa columna, ¿no? Y luego a Sunat se le ocurre decir, pues no, yo te creo una columna, malogró todos los sistemas, porque todos tuvieron que adecuar, pero sinceramente yo no sé por qué lo ha hecho, porque yo no conozco ningún caso, que salga información en esa columna. Quizás alguno de ustedes sí, ¿no? Pero va registrado en la columna 23 como 0.00, o el monto que corresponda, ¿no? Sonia. Profesor, buenos días. Una consulta. ¿Aún se puede considerar facturas de meses pasados de compras o ya está dado? No, Sonia, todavía no entra en vigencia, así que aprovecha, mete todo lo que tengas que colocar de meses anteriores. Claro, mucho que tenga que estar evaluado, ¿ah? Por si acaso, que cumpla la norma tributaria. Tami Malki. Buenos días. Mi duda es, ¿en qué parte coloco si una factura tiene detracción, ya que en la propuesta de la zona no aparece? Ah, Tami, mire. El anexo 11 tiene más de 80 campos, ¿ah? Pero sin embargo nosotros utilizamos treinta y tantos campos, treinta y tantos campos, ¿no? Y siempre yo digo esto, ¿no? ¿Por qué SUNAT ha creado el anexo 11 con más de 80 campos si solamente utilizamos actualmente treinta y tantos, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no les parece? Entonces, yo lo que entiendo, y esto es una apreciación personal, de que en el futuro Suna nos tiene preparado otras cosas más información, ¿no? Pero yendo a la pregunta de Tami, dice, ¿dónde registrar, no? Y es que ese es un campo que no es obligatorio, Tami, pero de que sí puedas llenar o utilizar uno de los campos, este es el campo 42. Porque del 37 al 41, el CIRE lo llena automáticamente. O sea, estos campos no deben ser utilizados, ¿ya? 37 al 41. Pero el 42 sí puedes poner acá lo que tú quieras y acá registrar lo que tú quieras, ¿ok? Es más, del 42, 43, 44, normal. Si alguien de los participantes que vaya a entrar al curso dijera, profesor, yo quiero columnas, ya saben, del 37 al 41, no podemos porque es campos que el SIN mismo CIRE coloca información, pero el campo 42 no. Pero si alguien dice, no, yo necesito tres, cuatro columnas, eso me va a obligar a que yo extienda más a más columnas, y eso es fácil hacerlo, ¿no? Sí, nacería una nueva versión. Pero la respuesta, Dami, si quieres eso, colócala en la columna 42. Y si vas a utilizar este archivo, normal a, te va a tomar ese campo. Moira, cuando el IGB de un activo tiene prórrata, la parte que va a costo, gasto, ya no es crédito fiscal, ya no es crédito fiscal, Moira. Por eso decía, o es costo o es gasto. Y la parte que sí se va a crédito fiscal va pues a la columna 16, ¿no? IGB, crédito fiscal. Sonia Luz, Madrid, disculpe, en cuanto al factor, estoy confundida. Eso lo define SUNAT. Claro, a través del formulario vital 621, lo que hace Sonia es toma las 12 últimos meses, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que por primera vez, ahora en diciembre, tú, Sonia, tengas un comprobante de pago dirigía una operación no grabada, ¿no? Y tú tendrías que agarrar y marcar, ¿has registrado operaciones grabadas en los últimos 12 meses? Sí, le pones sí, se va a activar. Pero va a buscar el Declara Fácil, va a buscar, o el formulario Vital C21, va a buscar información, no va a encontrar en los últimos 11 meses hacia atrás, pero en el mes que estás declarando, sí, suficiente con eso, se genera el factor. Esa información es automática, porque recuerden que todo lo electrónico ahora ya lo tiene SUNAT, la base de datos lo tiene SUNAT, ¿no? Abraham, por lo menos fue honesto. No entiendo, Anés. Asistente, buenos días. Depende del requerimiento que realices una. Exacto. Sonia, profesor, una consulta. Mi contador no presenta por el medio del CIRE, solo presenta declaraciones. ¿Aún ellos tienen plazo para adecuarse? Sí, tienen hasta este mes, formalmente, hasta este mes, para regularizar todo. Abraham, SUNAT no casi capacita y yo entrena a su personal. Cada uno ve cómo hace. Eso es cierto, pero está mal, pues. Está mal.
Lo único que hacen es quedar mal, ¿no? Y como yo les comentaba el caso de esta señorita auditora que estaba más perdida que perro en procesión, y sinceramente hasta cierto punto me dio un poco de pena porque no puede ser posible que los tiren, perdón, disculpen, estoy hablando como como Wilbo de ahí utiliza esos términos, eh, lo envían o salen a desarrollarse como servidores de SUNAT con ese conocimiento, ¿no? Lo único que hacen es quedar mal. Bien, Joao Velázquez, Doc, a mí me pasa que para efectos del 621 hay un reporte de inconsistencias en mis compras que me notifican por el hecho de haber reemplazado la propuesta declarando mayor crédito. Ah, ya, Joao, Joao, para todos, si ustedes validan sus comprobantes de pago, si ustedes verifican, evalúan que esos comprobantes de pago están ok, lo que venga en el CIDE, lo que venga en el formulario Vital C21 no les debe de importar con esa seguridad. Es más, Joao, yo estoy convencido que algún comprobante de pago, alguna observación que tú tienes, se la vas a consultar a SUNAT. Y de 5 personas que vas a consultar, 4 te van a decir, ¿sabes qué? ¿Has evaluado tus comprobantes de pago? ¿Has verificado que está bien? Sí, tú le vas a decir, sí, pero me está saliendo esto. Ah, ¿sabes qué, Joao? No hagas caso, es simplemente una inconsistencia informativa. A eso vamos a llegar. Conclusión, no hagan caso. Son errores del CIRE. Mire, y sigue los errores desde el 2023, ¿ah? ¿Acaso SUNAT los está solucionando? Por eso, nuevamente reitero, SUNAT sí aplica multas, sí nos va a sancionar, pero ¿quién los sanciona a ellos por las burradas que hacen con el CIRE? O sea, ¿dónde estamos, no? Sinceramente, ahí es donde yo siempre llego a la Junta de Canos. O sea, ya pues hasta cuándo. Tenemos que hacernos respetar. Y para mí, el presidente de la Junta de Canos, el nuevo que entra en vigencia a partir de, no entra en vigencia, ha iniciado su papel como presidente a partir de enero, ya sabe lo que tiene que, ya sabe al menos mi posición, mi postura. Yo ya no formo parte, pero sin embargo, yo voté por él y le dije bien claro. Espero que esta vez sí la Junta de Canos haga respetar la profesión, haga respetar a los contadores a nivel nacional, ¿no? Pedro Zanca, buen día. La consulta, ¿cómo se cierran los registros electrónicos cuando se suspende la actividad o cuando de enero a escoger a RUT? Ah, cuando se suspende, Pedro, sí o sí tienes que presentar libros electrónicos. Lo que sí, cuando suspendes, no vas a hacer declaración mensual, pero sí tienes que presentar libros electrónicos. Salvo que des de baja, ¿no? Ahí sí, ya no presentas nada. Maricielo, Ábalos, Vergaray. ¿Cómo sería con los servicios agua, luz? Claro, si estás hablando, Maricielo, de la prórrata, obviamente, si suponiendo el IGB 180 va a estar sujeto al factor que va a determinar el formulario virtual en base a la información que tenga de los 12 últimos meses, incluyendo el mes que se va a declarar. Mar, ¿puedo agregar compras en el PET 621 que no haya declarado? Sí, a través de una rectificatoria, pero recuerda que lo que tienes en CIRE debe ser igual a lo que presentes en en la declaración mensual. Mar. Williams, el decreto legislativo 1669. ¿Desde cuándo entra en vigencia, profesor? William, no lo sé yo, ni Sunat tampoco. Así que hay que esperar. PC, ojo, es distinto el reconocimiento del gasto que la declaración del comprobante. Sí, exactamente. Hay una mancha, dice usuario. La trazabilidad, Jorge dice, la trazabilidad que aplicará la SUNAT es aplicable a las CPBTs de los comprobantes de compras de cualquier monto. Ejemplo. eh, Miren, a Sunat se le puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero entiendo yo que Sunat no va a molestar a aquellos que manejan, pues, pocos comprobantes de pago, ¿no? O sea, ellos van detrás de los más grandes, porque de ahí va a sacar, pues, también una buena tajada de multa, ¿no? Pero, sin embargo, he visto casos también por errores del contador que contribuyentes han sido afectados con multas fuertes, ¿no? Y ni siquiera tenía conocimiento del contribuyente cuando vio que estaba acumulado más de 80.000 por un comprobante de 4.000 soles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nadie dice nada, ¿no? Nuevamente, nadie dice nada. Usuario en la pantalla. Si Liliana dice, sí, hay que hacernos respetar, profesor. Obviamente, hay que hacernos. ¿Y saben qué? Las personas que me conocen
de cerca, saben, van a avalar lo que yo les digo. Yo soy de las personas que soy frontal. O sea, yo si tengo que decir algo, lo digo. Y muchos me critican porque soy bien tosco para decir las cosas. Y no es que sea tosco, soy directo, ¿no? Y lo mismo hacía en las reuniones con SUNAT, porque yo criticaba de ellos, les criticaba su sistema. Quizás la forma no sea la correcta, pero muchas veces es una forma de hacernos, de hacer entender el malestar. Claro, no utilizo palabras soeces ni nada por el estilo. Diplomáticamente, pero en un tono enérgico y diciendo pues que, en otras palabras, sabes que tu sistema no sirve. Para mí no sirve, en otras palabras, ¿no? Y a veces esa es una forma de hacernos respetar, porque yo llevo el clamor de muchos de ustedes que veo que reniegan por los problemas que hay, cuando eso debería hacerlo su propio decano, ¿no? Pero como el decano no tiene conocimiento al 100% de cómo funcionan libros electrónicos, entonces ¿con qué interés, con qué seguridad va a convencer? Y lamentablemente eso es lo que ha estado pasando en la Junta. Esperemos que esta nueva Junta, al menos haya uno o dos que sí hagan, desarrollen la profesión y pueda entender el clamor de nosotros, ¿no? Porque como les he dicho, yo ya no formo parte, pero sí voy a seguir tratando de presentar a menos a mi decano de mi región lo que yo pienso y que él lo eleve. Y si no lo eleva, pues igual lo llevo a asamblea y simplemente denuncio el hecho. Porque se trata de que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ricardo, quien manda a SUNAT es el MEF con el gobierno y el sentido es uno, solo sacar más plata al contribuyente para... Totalmente de acuerdo, Ricardo, contigo. Ese es el propósito. Yo no creo cuando ellos dicen no queremos perjudicar, por favor. O aquel ex superintendente en febrero cuando salió a decir que con el CIRE ya no necesitan contador o asesor, ¿no? Y eso le costó su cabeza. No es así, no es así. Ellos de todas maneras tienen que ver la forma de cómo hacer que nosotros cometamos los errores. Es así de simple. Liliana, sí. El decreto legislativo 16 ¿desde cuándo entra en vigencia, William? No lo sé, William, ni SUNAT tampoco, por eso yo me reía. Profesor, ¿a partir de cuánto ya lo dije? Buenos días, profesor. ¿Usted cree que se amplíe la discrecionalidad de los libros? Sí, Raúl. Hasta la fecha no me he equivocado, pero sí en parte me he equivocado del hecho de los pricos, ¿no? Que solamente tenían hasta el 31 de enero. Y se mantiene hasta 2.300 UITs de ingresos, eso es a enero. El exceso de ingresos de los pricos hasta el 2024 se va hasta junio, ¿no? Esa es la parte. Entonces, si hay un grupo que se está yendo hasta junio, por un sentido común, yo entiendo de que la facultad discrecional se va a extender por ellos. Es una apreciación personal que no me ha fallado hasta la fecha, ¿no? Patricia, un profesor analfabeta que quiere disfrutar el Estado, decía un especialista de factorización, ¿cuánto tengo que comprar para no pagar IGB? Ja, exacto. Eso es cierto, Patricia. No, y así se maneja muchos, ¿ah? Colegas, yo entiendo la necesidad muchas veces que los independientes contadores necesitan tener clientes, porque de eso viven, ¿no? O de eso vivimos, porque yo también soy independiente, ¿no? Yo decidí hace años no trabajar nunca en forma dependiente, sobre todo en el sector público, porque eso para mí es esclavizante, ¿no? Entonces, es difícil, ¿cierto? Hay momentos difíciles, pero hay que ponerse también en los zapatos de ellos, ¿no? De cómo tratar de cautivar al cliente para que no se vaya. Y yo lo quiero llevar por ese lado, pero cometemos muchos errores porque al final vamos a terminar mal con el mismo cliente, ¿ah? Cuando Tsunami intervenga, al quien le van a echar la culpa va a ser a nosotros, ¿no? Frank, tengo errores en ajustes posteriores en ventas. Me indica la columna 16 y 18, no se permiten utilizar este campo para este tipo. Ah, ya. Entiendo que estás hablando, Fran, de ventas. La columna 16 y 18 debe ser presentada en cero. Es decir, no le coloques cero, mejor dicho. Debe estar en blanco ya. Me expreso mejor. Esa columna 16 y 18, miren, miren cómo SUNAT transgrede su propia estructura. Ellos dicen, todos los campos numéricos, si no tienen información, un importe, tiene que estar en cero. O sea, colocar cero.
cero, cero. Hay algunos sistemas que ponen 0.00, ya, finalmente es lo mismo. Pero da la casualidad que en ventas, el campo 16 y 18, si ustedes le ponen cero, el CIRE les rechaza. Tienen que borrar el cero. Entonces, ellos mismos dicen que todos los campos numéricos deben tener cero, pero en ventas no. Borra el cero. Entonces, si ese es tu caso, Fran, lo que tienes que hacer es borrar el cero, que el campo esté en blanco. Marco Escobar, me informaron que el CIRE se hizo a través de varios programadores y no se le encargaron a una empresa especialista. Es por eso que tienen tantos problemas de implementar. Totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo, Marco. Pasa que, y ustedes lo van a ver, ¿ah? El CIRE en compras es distinto que al de ventas en diseño y funcionan en muchos casos de forma distinta. Y como yo siempre digo, Sunat parece que ha contratado grupos de programadores, tú te encargas de ventas, tú te encargas de compras, al final no es uniforme. Craso error, craso error. Y hay un montón de errores, ¿ah? Un montón de errores, pero así es, pues. ¿Quién le dice algo a Sunat, no? ¿Quién sanciona a Sunat si hubiese una multa para Sunat de parte de alguna institución porque su sistema no funciona mal, porque su norma no funciona bien? Yo creo que sería lo justo, ¿verdad? Pero no, ellos tienen todo el poder. Y el poder se los da el MEF, y el poder se los da el Estado, el gobierno. Y ustedes saben que el gobierno, el Congreso, está hecho de corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos, no? Y la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que hemos elegido a esos malos políticos, a esos malos funcionarios, y todavía le reclamamos ahora, ¿no? Es decir, hay que mucho cuidado entonces en las próximas elecciones. Tengan cuidado por quién votan, porque de eso se trata. Por eso es que Sunat está como está. Carol Riveros, ¿puede excluir definitivamente un comprobante que llegó de Courier que está en compras en dólares, que está en el Citi? Claro que sí, Carol. Mira, ¿puedo excluir todos los comprobantes? Si yo tengo 100, ¿los excluyo los 100? Claro que sí. ¿Quién va a estar saltando de alegría? Sunat, porque no va a haber crédito fiscal. Vamos a pagar más impuestos, ¿verdad? Sí, se puede hacer eso. San Martín Tarapoto, Julio. Buenos días. Los recibos por internet y telefonía se incluyen en CIRE. Luego de presentar CIRE, los montos que figuran de manera automática en las casillas en muchas ocasiones no consideran los importes de estos recibos. Los recibos tienen que ser presentados en el reemplazo de la propuesta SLE, San Martín. De todas maneras. Recuerden que CIRE tiene que tener lo mismo que tiene la declaración mensual. Tiene que ser lo mismo. Por eso es que cuando ustedes se equivocaron y pusieron un comprobante de pago que no estaba que estaba sujeto a detracción y no se depositó, se dan cuenta en el formulario del TASE 21 lo retiran. Ya hay una inconsistencia. No es lo mismo. Y SUNAT los va a notificar. Chabelita, ¿se puede eliminar factura electrónica? Me han dicho que en 15 días se puede eliminar. Y eso ya es otra cosa. Eso es facturación. Sí, sí, normal, Chabel. Lisset Castillo, ¿a partir de qué mes entrará en vigencia? No se sabe, Lisset. Yo no lo sé, ustedes no lo saben, Suna tampoco. Los datos de la detracción, ¿en qué columna va? Ya lo dije, si ustedes quieren colocar datos a partir de la columna 42. Si alguien de los participantes que va a iniciar el curso dijera, profesor, yo quiero 3 columnas más, bueno, se va a modificar las macros, se incluye 3 columnas, 42, 43, 44, hasta 45 puedo habilitar y normal. Pero son campos no obligatorios, ¿ah? Miren, es más, a Sunat no le va a importar si se va o no va, porque eso no es obligatorio. Pero que ustedes lo puedan colocar dentro del anexo 11, válido. Ahora, si ustedes quieren mandar también esa información para que quede evidencia, es válido, me parece excelente. Entonces se puede agregar columnas, no hay problema. Moira, gracias, gracias a ti por tu pregunta. Meli, buenos días, profesor. En compra Cire, la percepción que está dentro de la factura la debo registrar en la propuesta, no aparece. No es necesario, Meli, no es obligatorio, pero si quieres manejar ese tipo de información, también te diría yo a partir del campo 42 hacia adelante. User, buenos días. Sunat, en el caso de las dudas, a reemplazar la propuesta Sunat no acepta más de 6 dígitos. Eso es cierto. Miren, hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, en los pasajes aéreos que tienen tipo de comprobante 05, por ejemplo, no tienen serie, pero el número de dígitos es 14, si mal no recuerdo. Y entonces, cuando se trata de ese tipo de comprobante de pago, se puede colocar en la columna 42
los dígitos de exceso. Por ejemplo, de acuerdo a la normativa tributaria, el CAR está compuesto por cuatro datos, ¿no? Código de notación de registro. Número de RUC, 11 dígitos, tipo de comprobante, 2 dígitos, número de serie, 4 dígitos y número de comprobante, 10 dígitos. Total, 27 caracteres. Sin embargo, cuando ustedes llaman a SUNAT, dice, tú puedes registrar hasta 11 dígitos. Y la pregunta es, ellos mismos están transgrediendo, ¿no? Su propia norma. Si dentro del CAR solo me dice 10 dígitos y ahí me dice 11, y en los pasajes aéreos tiene hasta 14. Entonces, para ese tipo de situaciones, la solución es coloco el 05 tipo de comprobante de pago y luego que esté en la columna 7 y luego el número de comprobante me dicen que los primeros dígitos son iguales, entonces los primeros dígitos podría colocarlo yo en la columna 42 y los otros 10 en la columna que corresponda, vale decir, en el número de comprobante de pago que vendría a ser la columna 10, ¿no? Entonces fíjese que sí hay solución para todo ello. Entonces lo mismo diría para user 01, ¿no? En el caso de las dudas, al reemplazar la propuesta es una no acepta más de 6 digo, ¿podría ser una solución? León, profesor, ¿es obligatorio registrar la detracción en el registro de compras electrónico? Gracias. No, a ver un momentito. Bien, ya me he pasado bastante tiempo. Bien, solo recordarles que va a ser eminentemente prácticas las clases, así que están invitados a, a que puedan participar. Aquí una última pregunta, Enrique Ramar. ¿NPIF es obligatorio? ¿Hay multa por no estar? No, tributariamente no hay multa, Enrique. Este es un estándar nacional, no hay multa, así que, pero el hecho es que la única forma de hacer contabilidad es bajo estándares internacionales o nacionales, ya no hay contabilidad tradicional, ya no hay PCGA.